que se van conectando todos, les recuerdo un poquito de la intención de estas capacitaciones para completar los temas que están viendo y las capacitaciones que se están viendo con el doctor Alvarado en cuestión de salud ocupacional. Vamos a empezar con estas series de capacitaciones más enfocadas al tema de normas y de seguridad de higiene dentro de las empresas, que nos acompaña hoy la doctora Griselia para eso. La dinámica va a ser muy similar. Tendremos también estas capacitaciones cada 15 días, es decir, vamos a estar rotando entre una capacitación del doctor Alvarado y una de la doctora Griselia. Los esperamos a todos, ahora sí, cada miércoles en las tardes, en estas sesiones. Para completar su asistencia, pues va a ser con el registro que hacen al momento de entrar a esta sesión y al final de la capacitación que contesten su examen. ¿Vale? Les recordamos que también en Google Classroom, ahí mismo en su portal de empleados pueden entrar, pueden ver los videos de las capacitaciones pasadas. Bueno, pues ahora sí, para dar inicio con la doctora Griselia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La voy a presentar ya que ella va a ser su capacitadora a lo largo de estos diferentes temas que tendremos. La doctora Griselia, ella es de Venezuela, ella es médico cirujano, especialista en medicina de emergencia, con más de 35 años de experiencia profesional en el área de salud hospitalaria, en instituciones públicas y privadas, en medicina prehospitalaria como médico del Cuerpo de Bomberos del municipio de Irbarren, en Venezuela, y en salud ocupacional con diseño y aplicación de talleres de prevención dirigidos a empresas, brigadistas, estudiantes y público en general. Recientemente se acaba de capacitar para la impartición de cursos y tiene también mucha experiencia como académica y docente de pre y posgrado en el área de salud en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, UCLA de Venezuela. Con respecto a su experiencia en salud ocupacional e higiene, tiene experiencia en análisis y gestión de riesgos y sus efectos en la salud relacionados con el trabajo, gestión de servicios y programas de higiene ocupacional, legislación y gestión empresarial, mapas de riesgos, medidas de prevención, seguridad y control de riesgos ocupacionales, reconocimiento, evaluación y control de agentes químicos, físicos y biológicos y salud ocupacional y promoción de la salud. Además de investigación de accidentes ocupacionales, vigilancia epidemiológica, diseño de planes de emergencia y desastres y protocolos de actuación para la atención de accidentes laborales. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy y por estas capacitaciones durante esta serie de sesiones. Gracias, Jimmy. Buenos días, buenas tardes, doctora. Bienvenida, doctora Borges. Nos da mucho gusto que esté con nosotros. Gracias, Viviana. Para nuestro equipo de Staff de Occupational Health, es un gusto presentarles este nuevo ciclo de capacitaciones en el cual esperamos robustecer nuestros contenidos de información en materia de seguridad e higiene. Siempre somos una empresa comprometida con el desarrollo de nuestros trabajadores y por eso hemos decidido empezar este proyecto con personas con la experiencia de la doctora Borges que van a enriquecer nuestro currículum de oferta con ustedes. Hoy nos espera esta norma 027 que muchas veces nos trae varios temas de salud a los servicios médicos, sobre todo cuando no se hace un uso adecuado del equipo de protección personal y que pues no estamos ajenos a ser auditables y reconocer esta como una actividad de riesgo. Le damos la bienvenida a la doctora Borges, le deseo una muy buena charla y estoy aquí en el detrás de bambalinas esperando y escuchándola. Si alguien tiene cualquier duda o inquietud, recuerden que tienen el espacio de preguntas y respuestas, así como el chat, para transferir allí sus dudas. Y agradecemos a los 41 participantes que están conectados, que estén con nosotros todo el tiempo y que cuando se comparta la liga del examen, por favor, hagamos uso adecuado de ella únicamente por esta plataforma. No la comuniquemos por el chat, esto derivado a que realmente queremos verificar quiénes sí nos están acompañando. Les agradecemos a todos y buena charla. Bien, muchas gracias, Viviana, muchas gracias a todos. Bienvenidos todos los participantes a esta pequeña charla que vamos a tener esta tarde.
Gracias por la presentación a las compañeras, a Jimena y a Fer. Y bueno, estamos listos a comenzar. Vamos a hablar hoy de lo que corresponde a la guía de recorrido físico de la norma oficial mexicana 027. Esta es la segunda parte de lo que es relativo a esta norma. Ustedes en un encuentro anterior con el ingeniero Carlos deben haber visto lo que es la norma en específico, ¿verdad? De qué habla esta norma 027. Recordemos un poquito que la norma está relacionada con las actividades de soldadura y corte y tiene que ver, como toda norma oficial, con las condiciones de seguridad y higiene, específicamente en el área de soldadura. Me gustaría, sí, conocer un poco, si es posible, si tienen la norma, si la han revisado, y si en este encuentro anterior pudieron o tienen alguna duda que tengamos que aclarar. Es el momento de aclararlo, porque lo que vamos a ver hoy es el cumplimiento de la norma, cómo verificamos que esa norma que ya revisamos, que ya conocemos, qué es lo que establece como condición de seguridad para que el trabajador ejecute sus actividades de soldadura y corte. Vamos a ver hoy es cómo verificamos el cumplimiento de esa norma. Eso se refiere a la guía de recorrido físico. Es un documento que debemos tener a la mano. Aquí les voy a presentar para que puedan ver ustedes. Es un documento como una lista de cotejo, como una lista de un checklist de qué cosas se cumplen o no se cumplen relacionados con la norma 027. ¿Qué esperamos a través de esta charla que tenemos en la tarde, este seminario? Pues que ustedes como participantes adquieran las habilidades y destrezas que les permitan realizar ese recorrido físico por esas empresas donde se ejecutan estas actividades de soldadura y corte y que puedan entonces verificar el cumplimiento de esta norma mexicana. Nos ayudan en la sección de preguntas y respuestas, si quieren platicarle a la doctora un poco de su conocimiento previo de esta norma para que lo pueda tomar en cuenta durante la sesión. Así es, si tienen alguna duda sobre ella o hay algo que queramos aclarar, estamos para eso. Bien, ¿qué vamos a abordar durante este encuentro? Bueno, como les decía, como está relacionado con la norma, vamos a recordar un poco cuáles son los componentes que establece esta norma, cuáles son los indicadores de cumplimiento y cuáles serían esos medios de verificación para verificar, valga la redundancia, este conocimiento. Es decir, que con este seminario podrás adquirir habilidades y destrezas que te permitan determinar el nivel de cumplimiento de la empresa en la norma establecida. Pero también te va a dar la oportunidad de que asumas un papel proactivo en tu ámbito laboral. Yo me imagino que todos los que estamos en este encuentro, todos estamos relacionados con el área de la salud ocupacional. Por lo tanto, todos somos parte de este ámbito. Y el tener un papel proactivo en él implica también promover comportamientos seguros. Y en este caso, promover comportamientos seguros en las actividades de soldadura y corte. Esta guía de procedimientos de soldadura no es más que, como hemos venido diciendo, el proceso de verificación de este cumplimiento de la norma. Para ello, debemos realizar una visita a esos centros laborales. Esa visita a los centros laborales nos va a permitir, mediante los medios de verificación, ver el cumplimiento o no de la norma. Ese nivel de cumplimiento o esos medios los podemos catalogar como medios documentales, es decir, todos los registros escritos de procedimientos, programas, procedimientos de seguridad, etc. El registro de las actividades de capacitación, el registro de las revisiones de mantenimiento preventivo de los equipos. Pero también en esa misma, recuérdense que esto es la primera parte, es común para todas las normas, es lo que el empleador tiene que demostrarle cuando se solicitan como documentos probatorios a quien está realizando esta visita de inspección.
aparte de decir de qué es la empresa, cuál es el ramo en el que se ejecutan sus actividades laborales, cuáles son sus procesos productivos y sus procesos de trabajo, cuál es la nómina de personal trabajador con que cuenta, sus registros, toda esa parte documental que solicitamos ante cualquier empresa que visitemos. Y por supuesto también considera lo que sería la inspección directa a ese centro de trabajo. No solamente llegamos a las oficinas, a una entrevista con el personal de empleador, los supervisores, etcétera, para que nos muestren los documentos, sino que también debemos realizar una visita de inspección directa por las áreas laborales. En el caso, lo relativo a esta norma 027, pues sería por los espacios donde se ejecutan estas actividades de soldadura y corte. Durante estas visitas físicas, que son los recorridos físicos, aquí ya es una inspección directa, debemos determinar, verificar bajo observación directa del cumplimiento de lo señalado como obligatoriedad en la norma en referencia. Y de aquí en adelante vamos a ir viendo entonces cuáles son los componentes de la norma 027 y qué es lo que dice la norma. Es una norma que establece muchos indicadores. Desarrollar cada indicador específico pues nos llevaría mucho más tiempo que el que tenemos establecido para este encuentro. Pero vamos a ir tratando de hacer una agrupación de esos procesos, de manera que con la norma en la mano, si ustedes la tienen, posteriormente a la actividad, el grupo de OH les hará llegar a través de la plataforma que ya ustedes conocen y manejan, del Classroom, los documentos, si no los tienen, se les colocará allí y los tendrán disponibles. Tanto la norma, el documento de la norma como tal, que deben haber revisado en el encuentro anterior, ¿verdad? Como un ejemplo de una guía de visita e inspección, que es lo que vamos a desarrollar esta tarde, donde van a estar los indicadores que vamos a ir midiendo y por supuesto, como le decía que es una lista de chequeo o de cotejo, vamos a ir viendo si está o no está, si lo presenta o no lo presenta, si es una inspección documental o si es una inspección física, de todas y cada una de las partes que establece la norma. Es un documento largo, nos llevaría mucho más tiempo del que tenemos esta tarde y no tiene sentido sino desarrollar las medidas generales, los aspectos más importantes, de manera que ustedes vayan haciendo el seguimiento. Una vez que tengan la guía a la mano y la norma a la mano, pues van ustedes mismos también realizando ese chequeo en lo que estamos revisando la tarde de hoy. Bien, después de estos aspectos generales de que hemos hablado, sobre el nombre de la empresa, su tiempo de fundación, cuál es su área o sector productivo, etcétera, todo esto que ya hemos visto, vamos entonces ahora sí a dedicarnos a verificar esas condiciones de higiene y seguridad de acuerdo a cómo lo establece la norma en estudio. Esta primera parte siempre tiene que ver con lo que son los procesos de análisis de los riesgos. Todo proceso productivo, como ustedes saben, todo proceso laboral está implícitos los riesgos laborales. Y al hacer el análisis de estos riesgos es una parte importantísima para luego el control y las medidas de prevención de los daños que pudieran estos ocasionar al trabajador. Y una de las cosas que establece la norma primero es que el trabajador tiene que saber, un trabajador que ingrese a un área de cualquier tipo o a una empresa en cualquier sector, lo primero que tiene que saber ese trabajador es cuáles son las actividades que va a realizar y con qué factores de riesgo se va a encontrar. Esa información es vital para el trabajador y debe ser suministrada por el empleador. De manera que debemos verificar en esta primera parte del análisis de riesgo si en esa empresa en la que estamos se cuenta con la información dirigida a estos trabajadores sobre las actividades de soldadura, sobre los riesgos que están presentes y a los cuales se van a exponer mediante documentos tanto físicos
como orales. No solamente es que le digo al trabajador, sino que le debo entregar o debo tener visible en las áreas laborales esa información siempre presta y disponible para el trabajador, bien sea a través de carteles, a través de trípticos, a través de folletos, etc. Aquí en la imagen de la presentación, pues tienen ustedes un tríptico que más o menos le explica, fíjense ustedes que tiene la información sobre el proceso o la actividad de soldadura y corte, tiene los riesgos a los que se expone y las medidas de prevención para evitar esos afectación de salud. Entonces, fuera de la información, que dijimos que es la primera parte, la parte donde se inician las medidas de seguridad para el trabajador, están entonces también, una vez que le hemos dicho, esta es la actividad, estos son los riesgos, debe tener la empresa claramente identificados esos factores de riesgo. Y como establecen las otras normas, que no sé si ya la han visto o la van a ver posteriormente, los símbolos, los pictogramas, la simbología tanto de registro de esos factores de riesgo como las medidas de protección o de prevención para su efecto deben estar visibles. Deben estar visibles en cada área laboral. El riesgo y cuál sería la medida de protección. Entonces, en cuanto a las actividades de soldadura y corte, vemos que el riesgo de peligro de incendio. Se trabaja con material inflamable. Se trabaja, las actividades de soldadura y corte tienen que ver con la unión, el corte o la perforación de elementos metálicos. Por lo tanto, los gases que se utilizan para este proceso, que para generar ese calor y esa unión o provocar ese corte en ese metal, que es un metal de resistencia, puede generar peligros de incendio. Pero al ser partículas de metal, existe también el riesgo de que aparezcan, de que sean expedidas elementos, proyecciones de esas partículas de metal que pueden incrustarse en el trabajador. Uno de los riesgos más frecuentes y quizás el que menos se cuida el trabajador de actividades de soldadura y corte es el de la afectación a la parte ocular debido a la exposición de radiaciones no ionizantes. Ya veremos más adelante cuál es la manifestación clínica en estos trabajadores. Por supuesto, también hemos hablado de que hay la utilización de gases comprimidos, con los que se trabajan diferentes tipos de gases, los que se utilizan para los procesos de soldadura y corte. Por lo tanto, hay exposición a productos tóxicos o agentes químicos. Estos agentes químicos, específicamente los gases, están contenidos en cilindros. Estos cilindros, y como ustedes recordarán, los gases tienen una característica muy especial que tiene que ver con algunas de sus condiciones de composición química y que tienen que ver con unas leyes que tienen que ver con eso, que no es motivo de la tarde de hoy, pero esos gases contenidos en estos contenedores tipo cilindro, bajo condiciones de aumento de presiones, aumento de temperaturas y dependiendo de la estabilidad propia del gas en referencia, pues existen peligros de explosiones o estallidos de estos cilindros. Hay riesgos de salpicaduras, lo vemos aquí en la fotografía. Hay pequeñas expediciones de esas partículas luminosas que pueden caer en la ropa o en la piel de los trabajadores y si estas no están protegidas o no son las adecuadas, pues pueden generar peligros de incendio. También, pues miren ustedes, en una actividad de soldadura y corte, ya lo estamos viendo allí, se trabaja con calor. Quiere decir que aparte de la temperatura ambiental del área, ya vamos a ver más adelante que puede ser bien elevada en los espacios confinados,
pues se agrega también la producción de calor durante la actividad de soldadura y corte. Por lo tanto, hay exposición a altas temperaturas y del riesgo de incendio que habíamos hablado. Entonces, estos serían los riesgos a los cuales se está exponiendo un trabajador durante la ejecución de esas actividades de soldadura y corte. Y esos agentes, esos factores de riesgo deben estar claramente señalizados en el espacio laboral donde se ejecuta dicha actividad. Por supuesto, cada uno de ellos va a producir una afectación a la salud y ya habíamos hablado que una de las que menos protección cumple el trabajador en algunos casos, sobre todo los trabajadores informales o que realizan actividades de soldadura de manera temporal, pues no se cuidan la parte ocular y una de las afectaciones más frecuentes es el daño ocular por las exposiciones a radiaciones no ionizantes. También, por supuesto, veíamos las quemaduras. Ojo, los equipos para soldadura requieren de una fuente eléctrica, por lo tanto hay también peligro de shock eléctrico, el ruido al que el trabajador se expone, a las afectaciones respiratorias que ya hemos hablado, la exposición de los humos y los tóxicos a los que hemos referido, lesiones traumáticas producto de explosiones, incendio, y la parte ergonómica que tiene que ver con las afectaciones por posturas inadecuadas durante la ejecución de estas actividades. De manera que el trabajador debe conocer cuál es el riesgo y cuál es la afectación que puede tener a la salud. Pero como toda actividad laboral, cualquiera sea del tipo que sea, va a estar siempre implícito los riesgos. Eso no implica que no ejecutemos la actividad laboral porque es un proceso productivo necesario para la parte económica del país, el desarrollo económico del país, el desarrollo familiar, el desarrollo del trabajador, etcétera. La actividad laboral debe ser realizada. Entonces, ¿qué debemos hacer en él? Si tenemos tantos riesgos, si nos estamos exponiendo a él, si esos riesgos me van a afectar la salud, pues lo que corresponde. Primero, tomar las medidas de corrección y dentro de esas medidas de corrección está la formación, programas de formación y de capacitación. El empleador está obligado a formar al trabajador para el trabajo que va a ejecutar, para que reconozca los riesgos, para que aprenda y se responsabilice de las medidas de prevención que deben ser instauradas para control de los riesgos. Entonces, si estamos hablando de actividades de capacitación o de formación, pues la primera de ellas sería pues el que vaya a ejecutar, el trabajador que vaya a ejecutar una actividad de soldadura y corte, tiene que estar capacitado para ello. Por lo tanto, debe ser un personal que haya realizado los cursos de soldadura. Debe también estas actividades de soldadura y corte, al estar expuestos a tantos riesgos y por ser muchos ámbitos y muchas esferas en las cuales tengo que controlar, deben ser continuamente supervisadas. Por lo tanto, el personal que va a cumplir esas funciones de supervisor debe también tener su entrenamiento para la supervisión de este tipo de actividades. Debe también hacerse programas de formación para la protección de los riesgos y por supuesto los programas que tienen que ver con el uso y selección adecuada de los equipos de protección que corresponden. ¿Cómo vamos a verificar que entonces esta empresa que estamos visitando cumple con esto que establece la norma? Pues ya ahí tendríamos que ver los medios de verificación, que en este caso serían documentales. Nos tendrían que demostrar o contar la empresa con el registro de los cursos o talleres dados, la lista de asistencia del personal o de trabajadores que ha realizado dichos cursos y por supuesto la verificación de los mismos, de los trabajadores que hayan asistido a esos cursos. Ojo con esto que es una también de los establecidos en las normas oficiales. Todo lo que tiene que ver con la capacitación al trabajador
debe ser cumplido continuamente y es de obligatorio cumplimiento. Las actividades de capacitación para los trabajadores deben ser realizadas mínimo una vez al año o más si hay una alta rotación de trabajadores. Entonces, esos cronogramas de la formación deben también ser como medios de verificación. ¿Cuáles son los talleres que se han dictado para verificar que se hayan cumplido, como establece la norma, una vez al año, y que todos los trabajadores que están en el área hayan hecho la capacitación que corresponde? Fuera de eso, entonces, ya vamos entrando a una tercera parte de lo que establece la norma, y es los procedimientos generales que tienen que ver con la higiene y seguridad, con las condiciones de higiene y seguridad, que es el basamento de las normas oficiales. En el área de trabajo de soldadura, tenemos que cumplir con la delimitación de esa área. Es decir, si es un área de uso rutinario para actividades de soldadura, pues está establecida que esa es el área para soldadura y debe contar con todo lo establecido en la norma. Es un área que está bien delimitada. Pero cuando estoy ejecutando esa actividad en áreas que no son las específicas para realizar actividades de soldadura, el área debe ser escogida garantizando los espacios que correspondan, debe ser bien señalizada, bien delimitada, por supuesto, con material que corresponde. ¿Y por qué tiene que delimitarse el área? Porque debe restringir el paso por el área o por áreas circundantes de personal no autorizado. Debe llevarse en toda actividad el registro de la actividad. ¿Cuál es la actividad que se está ejecutando? ¿Cuándo se ejecutó? ¿A qué hora se realizó? ¿Qué personal fue autorizado para realizarla? ¿Quién fue el supervisor que se encargó de verificar el cumplimiento de la norma? Todo eso debe estar en estas planillas o registros que deben ser guardados y demostrarlo como documento físico para la verificación de cumplimiento de la norma. Y por supuesto la supervisión, de la cual hemos hablado ya bastante. Toda la actividad debe ser supervisada por personal calificado. Seguimos entonces con estas normas de higiene y seguridad. Las áreas donde se va a realizar estas actividades de soldadura y corte tienen que estar bien ventiladas. ¿Y por qué tienen que estar bien ventiladas? Porque como lo hemos visto, se utilizan gases, se produce humo, hay partículas metálicas que también están expidiendo en el ambiente. Por lo tanto, las condiciones ambientales tienen que ser lo más seguras. Deben ser un área ventilada. Ventiladas, bien sea por medios naturales, cuando estamos haciendo el proceso de la actividad de soldadura en espacios abiertos, en áreas abiertas, o por medios artificiales cuando son en espacios cerrados. Ya vamos a ver más adelante que las actividades de soldadura y corte pueden ser realizadas en espacios rutinarios para ello, bien previamente establecidos, pueden ser realizados en espacios subterráneos, pueden ser realizados en altura, pueden ser realizados en espacios restringidos, en espacio físico, como son los espacios confinados. Y todas esas áreas tienen que garantizarse las condiciones de higiene y seguridad para el trabajador. Hemos hablado también de que la actividad de soldadura produce humo, por lo tanto, debe garantizarse la extracción de estos humos productos de estas actividades de soldadura y corte, sobre todo si estamos en espacios cerrados. Hemos hablado mucho ya de que hay un riesgo de explosión e incendio. Hemos hablado también de que eso es debido a la presencia de gases que están contenidos en cilindros y que esos gases dependen de su rango de inflamabilidad, pudieran generar estas circunstancias. Sin embargo, son los que se utilizan y son prioritarios para el uso
y para la ejecución de la actividad de soldadura. Entonces, ¿cómo explicamos eso de que tengo cilindros que tienen gases, que esos gases son inflamables y que ese nivel de inflamabilidad me puede generar un incendio y o una explosión? Y entonces los tengo en el área donde estoy ejecutando la actividad de soldadura que genera chispas, que tiene altas temperaturas. Entonces suena como ilógico, ¿verdad? Es un riesgo tener estos gases en el área de soldadura. Pero tengo que tenerlo porque sin ellos no funcionan los equipos ni puedo hacer la acción. Pero eso no significa que no deba tener las medidas de precaución que corresponden. Entonces, los cilindros de soldadura, los cilindros de gases para la soldadura, deben estar fuera del espacio donde voy a hacer el soldado. Es decir, por eso las conexiones que ya vamos a ir más adelante deben ser conexiones lo suficientemente largas que permitan que estos cilindros sean ubicados, retirados del área de la ejecución de soldadura. Permítame que me devuelva para demostrarlo aquí en esta imagen. Fíjense ustedes que esto está en el área delimitada donde van a ejecutar una actividad de soldadura y los cilindros se colocan por fuera, protegidos por supuesto por estas mamparas, por estas paredes que son especiales. Por supuesto el material debe ser inocuo, es decir, no debe generar incendio. Entonces, cumplir con ello. Y por supuesto que no haya ningún material inflamable que no sea el que sea requerido para la actividad de soldadura, que no se encuentre ningún material inflamable en un rango menor de 10 metros de donde voy a hacer la actividad de soldadura, por lo que hemos explicado. ¿Okay? Materiales y equipos. Como toda actividad debe requerir de equipos, de materiales para la ejecución de la misma. Entonces están los compresores, están los cilindros que contienen los gases, están los reguladores, están las puntas que van a utilizarse para la soldadura, para el corte o para la unión. Entonces debo tener todo el material que requiero para hacer el trabajo de actividad de soldadura y corte. Y también debo tener, ojo, los equipos que me permitan dar atención rápida e inmediata a cualquier incidente o accidente que se presente. Y si uno de los riesgos mayores es el de incendio, pues debo tener con qué controlar un incendio que se genere en el área. En este caso, pues los extintores, pero el extintor debe ser adecuado a el tipo de incendio que se vaya, o de material inflamable que se genere en el área. Para esto, como estamos hablando de productos químicos, de humos, etcétera, el extintor tiene que ser tipo ABC. No sé si ustedes ya conocen los tipos de extintores que existen y los tipos de material extinguidor que existen. Hay diferentes tipos, no es materia de la charla de hoy, pero sí les puedo decir que el extintor para control de incendios en casos de actividades de soldadura tiene que ser uno tipo ABC. Por supuesto, chequear no solamente que los equipos estén, que tenga la disponibilidad de los equipos, sino que también tengo que garantizar las condiciones de seguridad de dichos equipos. Y eso lo tengo que hacer como medio de verificación de cumplimiento de la norma, tanto por la parte documental de registro que me presenten, como por la inspección directa de los mismos. Tristemente, estas imágenes no son infrecuentes. Eso genera, por supuesto, condiciones inseguras para el trabajo. Los equipos de seguridad deben estar en las condiciones óptimas para su utilización. Es por eso que es necesario realizar las revisiones de mantenimiento que correspondan y hacer la sustitución de aquellos equipos que no estén en las mejores condiciones. Para el caso de los compresores, fíjense ustedes, estos son algunos de los cilindros. Miren ustedes cómo están estos cilindros de gas. Miren ustedes cómo están estos reguladores. Miren, ¿esto es una condición segura? Por supuesto que no. En las actividades de soldadura y corte, la norma establece incluso la restricción, la prohibición
para usar cualquier cilindro de gas que tenga anexado o que pretenda utilizar reguladores reparados, reguladores de presión reparados. No se pueden utilizar reguladores de presión dañados o reparados en las actividades de soldadura y corte. No deberían usarse para nada de esto, porque no garantiza que esos gases mantengan las presiones que correspondan, que no haya fugas, etcétera, en las actividades. Bueno, es lo que estamos hablando, verificar las condiciones de seguridad de los cilindros de gases, verificando incluso todos los sistemas de conexión e incluso las condiciones establecidas para mantenimiento, almacenaje, traslado y uso de dichos cilindros. Deben ser cumplidas las normas establecidas en los protocolos de seguridad. Verificar siempre, antes de comenzar la actividad de soldadura, que no existan fugas en los equipos de gas. Y verificar las condiciones de seguridad que ya hemos hablado de lo que serían los reguladores en estos equipos de cilindro. Bien, les había dicho ya anteriormente que estas actividades de soldadura y corte se pueden realizar tanto en actividades, en espacios en altura, en espacios subterráneos, sótanos e incluso en contenedores, en algún contenedor siguiendo las normas e incluso en lo que son los espacios confinados. Esto es una de las partes un poco más complicadas para ejecutar una acción de soldadura y corte. Tanto es así las condiciones de estos espacios de confinados que existe una norma sola para el trabajo en estos espacios. Son muchas las reglas de seguridad, los protocolos de seguridad que se deben seguir en este tipo de espacios. Las actividades de soldadura, cuando son ejecutadas en ellos, pues por supuesto tienen que cumplir con esas normas que se establecen y es lo que vamos a ver de ahora en adelante, en este espacio en adelante. Todo lo que tiene que ver con los procedimientos de seguridad en espacios confinados. La propia norma define que es un espacio confinado. Hablamos de un espacio confinado, aquel espacio de trabajo que tiene limitaciones o dificultades para acceder a dicho espacio o para salir de dicha área. ¿Ok? Pero que su capacidad interior es lo suficientemente amplia para que un trabajador pueda ejecutar sus actividades allí. Eso es lo que hablaríamos como espacio confinado. Esta, como les decía, esta norma es muy específica sobre algunas de las regulaciones de obligatorio cumplimiento. Toda la norma es de obligatorio cumplimiento. Pero para el caso de los espacios confinados, tiene normas que, pero bajo ninguna circunstancia pueden ser obviadas. Y una de ellas es que debe hacerse la evaluación del espacio interior de esa área confinada, antes de que el trabajador ingrese. Y fíjense ustedes que antes de que el trabajador ingrese, otro trabajador debe verificar eso. Y ese otro trabajador es un supervisor, porque el supervisor también es un trabajador. Entonces, la evaluación de las condiciones atmosféricas de seguridad de un espacio confinado las hace un supervisor. No puede entrar el trabajador si no hay autorización. Y la autorización del ingreso ni siquiera la da el supervisor. La autorización para el ingreso a un área de espacio confinado le compete darla por escrito por el patrón, por el empleador. Entonces debemos, para ver el cumplimiento de esta norma, verificar mediante registros documentales, que serían las planillas de registro de actividad, donde decíamos que debe estar el nombre del trabajador, la hora y el momento en el que se está ejecutando la actividad, el supervisor del área, esos registros, incluso los tiempos en que el trabajador ingresa, ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos entonces los medios de verificación, esta documentación física, más si llegamos
a la empresa y se está ejecutando la actividad, la inspección directa del área. ¿Por qué debe el supervisor chequear? ¿Y por qué él sí pues se expone y el trabajador no? Bueno, se supone que el supervisor ha recibido su capacitación para las funciones de supervisión. Ya lo veíamos en lo primero, en lo que dan los programas, ¿verdad? Ese trabajador, ese supervisor debe tener los equipos requeridos para hacer determinación de los gases que están presentes en el espacio, ¿ok? Para descartar atmósferas explosivas. ¿Y qué es una atmósfera explosiva? Es aquella atmósfera en la cual se detectan concentraciones ambientales de sustancias tóxicas que están por encima de lo establecido como límites permitidos, o cuyas sustancias químicas superan o están por debajo del límite de inflamabilidad de esa sustancia. Entonces eso debe ser medido mediante detectores de gases y de sustancias químicas antes del ingreso. Y debe verificarse que la atmósfera en la cual va a ingresar el trabajador o las personas que van a realizar la actividad sea una atmósfera respirable, llamémosla. Porque si tengo una atmósfera no respirable, tengo una atmósfera respirable. Cuando hablamos de atmósfera no respirable, estamos hablando, refiriéndonos es a la concentración de oxígeno presente en esa área. Recordemos que el hombre para poder vivir requiere de oxígeno. Y en términos generales, la concentración de oxígeno que debe estar en el ambiente para garantizar la vida es de alrededor del 21% a nivel del mar. Entonces, cuando esos niveles de concentración de oxígeno en un espacio confinado están por debajo de 19.5 o por encima de 23.5, se determina que esa atmósfera es no respirable. Hay compromiso, hay riesgo de muerte para el trabajador al ingresar a ese espacio en esas condiciones, a menos que tenga los requerimientos o los equipos necesarios para ingresar allí, que serían ya el uso de los contenedores, de los equipos de compresión, equipos de suministro de oxígeno, que ya veremos más adelante. Como habíamos definido un espacio confinado como un espacio en el cual hay restricciones para el ingreso o la salida de dicha área, como lo ven ustedes aquí, apenas una sola persona puede ingresar y con mucha estrechez para un área, pues ese acceso a esa área o la salida a esa área debe realizarse con la mayor seguridad posible. Ya verificamos las condiciones atmosféricas. Ahora se debe cumplir el protocolo de seguridad para que un trabajador ingrese en la misma. Y fíjense que allí, para los espacios confinados, se requiere de equipos especiales y de un entrenamiento especial. Entonces, ¿por qué? Porque debemos tener estos que llamamos los trípodes, unos trípodes, una especie de trípode, donde se deben asegurar lo que serían las cuerdas de sujeción del trabajador, que a su vez debe estar utilizando lo que son los arnés en el cual él se va a conectar a esas líneas de sujeción. Cuando hablamos de arnés hay varios tipos. En este caso, para el ingreso de espacios confinados, el arnés tiene que ser de cuerpo completo. No puede ser arnés solo de cadera, ¿ok? Tiene que ser un arnés de cuerpo completo que va a mantener la seguridad del trabajador y la protección de todo lo que sería su eje corporal de la columna. Ese arnés, como ya lo vemos, tiene que estar sujetado a lo que llamamos una línea de vida, que es una cuerda que permite asegurar al trabajador para que pueda descender con ayuda o subir para la salida con ayuda. Eso implica que también requiero de 2 personas mínimo que van a estar dirigiendo directamente al trabajador que está ingresando al área.
Uno, fíjense que este trabajador al ingresar a un espacio confinado pierde la comunicación con el espacio exterior. ¿Cómo saber entonces cómo está el trabajador, cómo se siente, qué ha pasado, si se ha afectado, qué encontró, qué maneja, qué necesita, qué requiere? Pues fíjense que ahí debe estar otro trabajador que está comunicándose con este trabajador que ha ingresado al área y otro trabajador cuya función es permanentemente mantener y sujetar y estar pendiente de la cuerda que sujeta a la vida a ese trabajador para poder subir, bajar, dar mayor línea de metraje si el trabajador necesita hacer la movilización en ese espacio confinado. Entonces, fíjense que todo esto, el montar y asegurar estos elementos de seguridad para el trabajador, el uso de estos equipos especiales de arnés y de descenso y de ascenso y sistemas de ascenso y descenso que son utilizados mucho por los rescatistas, debe también tenerlo el trabajador y por supuesto los que están en el área tienen que tener conocimiento de los protocolos de actuación y de verificación en los espacios. Entonces fíjense que es un poco más complicado que otras áreas. Por eso les decía que incluso hay una norma específica para trabajo en espacios confinados, que la vamos a ver más adelante. Y es tan complicado ese espacio confinado y está presentes tantos riesgos mayores que las medidas de seguridad y los protocolos de seguridad son muy específicos y deben considerar cada una de estas cosas. Se debe llevar el registro del tiempo máximo de permanencia continua del trabajador en el espacio confinado. Ese espacio confinado, ese trabajo en espacio confinado realizado por un trabajador no debe ser nunca mayor de 60 minutos, una hora. Un trabajador no debe permanecer de forma continua en un espacio confinado más allá de 60 minutos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay muchos riesgos. Hay sustancias tóxicas, hay exposición de humo, hay incluso material biológico, hay atmósferas con déficit de oxígeno, hay estrechez de espacio físico, hay posturas inadecuadas, hay iluminación deficiente, ventilación insuficiente. Entonces un trabajador no debe estar expuesto más de 60 minutos a trabajo en un espacio confinado. Y cuando sale de ese espacio confinado, debe mínimo cumplir con periodos de reposo de 15 minutos. Es decir, un trabajador puede ingresar, realiza la actividad, se cumple los 60 minutos, por eso el supervisor debe estar siempre presente en el área porque es el que lleva todos esos tiempos, hace que este trabajador salga y si la actividad laboral tiene que continuar, ingresaría otro trabajador a cumplir el tiempo ahí abajo, ¿ok? Pero con estas condiciones que estamos hablando de riesgo en un espacio confinado, a veces se nos olvida una parte muy importante, que es chequear el estado de salud de ese trabajador antes de ingresar. Porque si es un trabajador que casualmente está comenzando con un proceso gripal, un proceso infeccioso, que no sé, no puede ingresar al área porque ya tiene un compromiso respiratorio que no le va a permitir ejecutar la actividad en ese espacio confinado con atmósferas con déficit de oxígeno. Un paciente, una persona que ingrese con dolor de cabeza no puede ingresar al espacio confinado. Por eso el registro de personal autorizado debe considerar a otras personas. Uno que sería primer ingreso, segundo ingreso, o a quien sustituiría a estos trabajadores en caso de ser necesario. Después de que se hizo la actividad, todavía se deben mantener los criterios o los protocolos de seguridad. Hay que volver a verificar los tiempos de duración. ¿Cuánto duró todo el proceso de esa actividad en espacio confinado? Volver a verificar todos y cada uno de los equipos y materiales utilizados en el espacio confinado. Volver a verificar la atmósfera que queda en el espacio confinado una vez que se ha trabajado en él. Y volver y llenar todos los registros correspondientes a las actividades realizadas en ese espacio confinado. Entonces se sigue con protocolos de seguridad. Y fíjense que si hay riesgos tan importantes, pues también hay que tener el procedimiento de atención en caso de una siniestralidad, un incidente o un accidente que ocurra durante el trabajo en este espacio. Para ello, pues tiene que verificarse, mire, quién es el personal que va a hacer esas actividades.
ese personal tiene la capacitación requerida para trabajo en espacio combinado, conoce los protocolos de espacio combinado, tiene claramente establecidas cuáles van a ser sus funciones y las responsabilidades que va a cumplir. Las instrucciones son concretas, bien concretas, de quién, cómo, cuándo y dónde se va a realizar el trabajo. Se cuenta con todos los equipos requeridos para dar esa atención. El personal está entrenado para dar primeros auxilios o incluso reanimación cardiopulmonar si el paciente lo requiere. Está entrenado en manejo de atención de politraumatizados o traumatizados en el caso de que así ocurriese en un espacio confinado. Se tiene previamente establecido cuáles son los centros de salud de referencia a donde iría este tipo de paciente. Y por último, en cuanto a la evaluación médica de los trabajadores, pues llevar su vigilancia de enfermedades y accidentes ocupacionales relacionadas con las actividades de soldadura y corte. Hemos hablado de que se deben llevar los controles médicos, ¿ok? ¿Cuáles son las vigilancias que debo tener? Pues por supuesto de las lesiones oculares por exposición a radiaciones ionizantes. Hay la manifestación aguda, que es el enrojecimiento ocular, que todos, muchos hemos visto, incluso en trabajadores nos llegan con los ojos irritados, con conjuntivas bien congestivas, etcétera, que es lo agudo. Pero es que esa posición continua y durante largo tiempo a estas condiciones, sin el uso de las medidas de prevención y los equipos de protección personal, puede llegar incluso a provocar ceguera en los trabajadores de esta área. Por supuesto, la exposición también durante largos periodos de tiempo puede llegar a producir afectaciones pulmonares. Habíamos hablado que durante la actividad de soldadura se expelen también partículas minerales, hierro, etcétera, y pueden entonces aparecer la neumoconiosis o enfermedades pulmonares producidas por agentes químicos. Una enfermedad ocupacional, lógicamente. Bueno, las quemaduras, bien sea por contacto directo con el equipo, ¿verdad? O quemaduras por descargas eléctricas en el equipo. Hay que vigilarle. Estos serían ya accidentes ocupacionales que deben ser vigilados, que deben ser vigilados, sobre todo porque las lesiones son en mano. Y recuerden ustedes que la mano es un elemento indispensable para la ejecución laboral del trabajador. Y por supuesto, si tengo todos esos riesgos, la obligatoriedad de la utilización de los equipos de protección de personal. Y estas pictogramas o señales de obligatoriedad de usar el equipo de protección personal que corresponde al área deben estar claramente visibles en las áreas donde están los riesgos presentes. Y por supuesto, verificar que el trabajador use el equipo de protección que corresponde. Verificar cuál es el equipo de protección que corresponde. Que el empleador entregue el equipo de protección al trabajador. Eso deben estar los registros de que se le entregó el equipo, todo esto que ustedes conocen muy bien. Y no solamente que lo tenga, sino que lo use. Que es una de las cosas que más tenemos que educar al trabajador. De que use el equipo de protección personal. De que él asuma la responsabilidad de que su salud depende de que él utilice y utilice correctamente el equipo de protección personal que corresponde. Para el caso de las actividades de soldadura, pues la protección que ya estamos viendo aquí. Entonces, este proceso de verificación del cumplimiento de la norma es lo que garantiza que ese trabajador cumpla su jornada laboral en condiciones de seguridad. Ahora, ¿a quién le corresponde realizar este proceso de verificación? Pues en primera instancia, ¿quién es el más interesado? El propio empleador, a través de sus servicios de salud y seguridad en el trabajo. Es función de los servicios de salud y seguridad en el trabajo verificar el cumplimiento de la norma. Eso sería la autoevaluación en la empresa. Y por supuesto, las evaluaciones externas que ya corresponden como tal al cumplimiento de la norma a la Secretaría de Trabajo y de Prevención Social. Y a través de las autorizaciones de esta instancia pudieran haber evaluadores privados
o autorizados que pudiesen hacer estas evaluaciones. De manera que, bueno, la seguridad, como en todo, es cosa de todos. Asumamos cada uno de nosotros las responsabilidades que nos corresponden y asumamos este rol protagónico en la capacitación, en la revisión, en las adecuaciones de los espacios laborales, de manera de hacerlos más seguros y que el trabajo pase a hacerse con condiciones de seguridad. Gracias a todos los que han participado en este taller. Espero haberles ayudado y dejado granitas de arena. Estamos ahora, si quieren, si hay alguna duda o alguna cosa que aclarar, entramos en el proceso de preguntas y respuestas. Gracias a todos. Muchas gracias, doctora Griselia, por su genial capacitación del día de hoy. Agradecemos a todos que vayamos colocando sus preguntas y respuestas, sus preguntas más bien en la parte de preguntas y respuestas o en el chat. Solo tenemos en el chat hasta el momento 3 mensajitos de Mitzi Bautista y María Teresa Huerta diciendo que muchas gracias y que les pareció una buena exposición. Vamos a darles unos minutos más a ver si tenemos alguna pregunta. De igual manera les voy a compartir el examencito. Por favor de contestarlo, ya que es muy importante para su asistencia. Les voy a compartir también en el mismo chat la liga para que lo puedan ir completando. Y yo les recuerdo que por favor vamos a evitar compartirlo por nuestro WhatsApp. Vamos a utilizarlo por el chat para evitar que lo realicen personas que no acudieron a esta capacitación. Gracias, Fer. Ya lo tienen en el chat. Parece que no hay duda. Pues los dejo abiertos, doctora. Hay duda o hay tantas dudas que no saben cuál de todas exponer. Así es. O están penosos. A lo mejor un poco de timidez también. Estamos conociéndonos, ¿no? Así es. Pero no, cualquier duda que tengan, cualquier cosa, les reitero nuevamente que el material lo van a tener disponible, se les va a colocar a través del Classroom que está disponible para ello, de manera que van a tener, incluso la presentación también se le puede compartir. Sí, la cargamos en Classroom, así como el video de esta capacitación para las personas que lo quieran retomar o las personas que no pudieron acudir por responsabilidades laborales o personales puedan tomarlo a posteriori. Perfecto. Pues no hay preguntas por el momento, doctora. Pero hubo una buena participación. Estoy viendo que tuvimos 58 participantes hasta ahora, bastantes. Así es. Y mismos que siguen conectados. Y siguen conectados todavía, sí, señor. Ok, luego una pregunta. ¿La digo, doctora? Sí, sí, por favor. Sí, Fer, adelante. De parte de Miguel Robles. Buenas tardes, doctora Griselia. En un caso de que hay un accidente en espacio confinado de parte de un proveedor que no quiere llevar a su trabajador al servicio médico de la empresa donde ejecuta el trabajo, ¿qué se puede hacer? Las actividades de rescate de un trabajador que está ejecutando el trabajo en una empresa forma parte de la responsabilidad de la empresa. Por eso es que tiene que estar a la mano. El servicio de respuesta debe estar allí. No es que lo vaya a llamar cuando ocurrió. Al estar ejecutando actividades de trabajo en espacios confinados, debo tener allí el personal que va a hacer la atención. Y previamente establecido hacia dónde va a ser dirigido, a qué centro de salud va a ser dirigido ese trabajador de acuerdo a las condiciones clínicas que presenta. Entonces, siempre forma parte de la empresa en su prestación de servicio a los trabajadores. A ver, Viviana. Así es. Somos responsables, desde que el trabajador esté dentro de nuestras instalaciones, somos responsables de su integridad, independientemente si es proveedor interno o externo, o visitante incluso. Visitante, lo que sea. Nosotros somos responsables de la integridad de su salud.
Nuestra responsabilidad es estabilizarlo y posterior a esto, el manejo subsecuente, si quieren darlo en otra institución, ya es potestad de ellos y cae bajo su responsabilidad como patrones. Pero el sacarlo estable de nuestras instalaciones es nuestra responsabilidad, porque en caso de un fallecimiento, el impacto va a ser para la empresa y no para el proveedor, porque está dentro de nuestras instalaciones físicas. Así es. Ujú. O sea, no es optativo. No, para Es nada, obligatorio. para nada. Una vez que salga y una vez que se haya estabilizado y se le haya brindado la atención que corresponde e incluso la atención durante el traslado, pues ya allí se vería qué decisión tomarían. Pero básicamente dentro de las instalaciones, la responsabilidad es de la empresa, por lo tanto la empresa es la que decide. Es correcto. ¿Alguien más? De parte de Rubén Rodríguez Cruz. Buenas tardes, doctora Griselia, compañeros. Mi duda es, ¿cuál es el porcentaje de concentración mínimo de agentes explosivos en un espacio confinado? Esa pregunta está bien difícil, porque cuando hablamos de materiales peligrosos, que sería otra cosa, hay muchísimos. Imagínense usted, hay millones de materiales químicos que pudieran tener. Y las características físicas de cada uno de ellos es muy diferente. Entonces, no hay un único nivel de límites permitidos ni un único nivel de inflamabilidad. Eso se varía de acuerdo a la sustancia de la que estamos hablando. Todos ellos están establecidos en las fichas de seguridad que tenemos que tener a la mano y conocer cuáles son esos agentes químicos con los que se trabaja, conocer sus fichas de seguridad y conocer cuáles son sus límites permitidos y cuáles son los niveles de inflamabilidad, los puntos de inflamabilidad y el nivel de estabilidad que tiene ese agente. Entonces no hay uno solo. No hay uno solo, estoy de acuerdo, y además es importante que no solamente se puede conjugar el riesgo de un solo químico en un espacio, sino que también la reunión de varios químicos es algo que se debe tener en cuenta. Pues la sumatoria a veces genera una reactividad cruzada de un químico con otro y puede generar flamabilidad, aunque de manera individual no lo tengan. Claro. Entonces, no solamente es importante saber qué tipos de químicos están en un espacio, sino la relación de unos químicos con los otros. Y súper importante lo que acaba de mencionar la doctora Borges, tenemos que tener las fichas de seguridad de absolutamente todos los químicos que tenemos en planta en el servicio médico. Y mi invitación además es que tengan resaltado la parte de controlar la salud, o sea, cuáles son... cuáles son los primeros auxilios que tenemos que brindar si un trabajador está intoxicado por esta sustancia. Así es sumamente importante. Eso sería, quizás lo vamos a ver en otro, no sé si ya vieron la norma que está referida a los materiales peligrosos, pero se puede ver más adelante. Y es importante también con ellos, no solamente la reactividad que puede haber con otra sustancia, sino que también recuerden que esto tiene que ver con presiones, con vibraciones, con temperatura. Todas esas cosas se conjugan en un espacio combinado. Por eso es que es tan difícil saber cómo se va a comportar un gas en este espacio. Hay que tomar todas las previsiones posibles. Es correcto. Y el que ustedes conozcan todas las fichas técnicas de todas sus sustancias en planta, también les va a permitir prever cuáles son los antídotos que necesitan comprar en planta para manejo de una intoxicación. Yes. Listo. Pues creo que no hay más preguntas al momento. Así es que, dando puntual culmen a la presentación del día de hoy, les agradecemos a todos los asistentes y pues nos vemos. Creo que dentro de 8 días vamos a tener un poquito de variación en el horario de capacitación por un asunto de plataforma. Entonces, le estaremos comunicando vía WhatsApp al grupo general los cambios para la siguiente semana. Y después, en 15 días, nos volvemos a ver con la doctora Borges. Dios mediante. Así es. Así Nos es. vemos prontamente. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Feliz tarde para todos. Doctora Adiós. Viviana, hasta luego. Adiós, Fer.